de Torre Baró, y prioritariamente tiene que ser para ellos. Por lo tanto, intentaremos también con todos vosotros llenarlo de actividades para que tenga el uso que está pensado, el uso que queremos para este espacio. Por lo tanto, espero veros pronto y vernos pronto todos aquí en una nueva actividad o en una nueva celebración como hoy, en convivencia con familias, con toda la gente que vive en Torre Baró y en Ciudad Meridiana. Gracias, y le voy a dar la palabra al alcalde. Muchas gracias. Gràcies, Carme. Veïns i veïnes de Torre Baró y veïns y veïnes de Ciutat Meridiana, os quiero expresar que es un placer estar aquí, en el Campillo de la Virgen. Es un espacio que ciertamente es un privilegio estar aquí, porque la verdad es que es una parte de la ciudad que tiene una gran personalidad, porque es la Barcelona que toca la montaña, es la Barcelona que es montaña. Y esto yo creo que tiene aspectos muy positivos, que lo hacen muy diferente y muy único, y a la vez plantea algunos retos que tenemos que entre todos asumir, defender y superar. Para mí es un placer ver el Campillo de la Virgen lleno de gente, porque desde siempre he creído que la unión hace la fuerza, y la unión de los vecinos y vecinas están haciendo que Ciutat Meridiana vaya avanzando y que Torre Baró vaya avanzando. Y creo que Torre Baró y Ciutat Meridiana puedan estar cada vez mejor conectados entre ellos. Y yo diría que uno de los grandes retos es que subir y bajar en lo que sería, lo que ahora es un paseo agradable, pero que ciertamente para las personas mayores sobre todo, pero también para una persona que va a comprar, que va cargado, para una persona que puede ser un padre y una madre con su hijo pequeño. Ciertamente yo creo que uno de los buenos objetivos sería conectar Ciutat Meridiana con el Campillo de la Virgen. Veréis cómo lo haremos, con algún sistema mecánico que nos pueda ayudar aquí, como estamos haciendo en otros sitios, en esta Barcelona de las montañas, donde la accesibilidad, las pendientes, pues son una maravilla porque te permiten ver la realidad desde arriba, pero cuando uno lo tiene que subir, pues uno se acuerda que las pendientes también son un reto. Os lo digo porque este será uno de los proyectos que podremos desarrollar y que lo haremos. Lo haremos junto con muchos otros proyectos. Aquí abajo en Ciutat Meridiana, lo que veis y que era el antiguo campo de fútbol, ahora será un aparcamiento, pero encima haremos uno de los espacios cívicos más importantes. Y allí queremos hacer equipamientos para las personas y los vecinos y vecinas de Ciutat Meridiana, pero también, si es fácil moverse entre Torre Baró y Ciutat Meridiana, yo creo que los barrios se interconecten cada vez mejor es una gran cosa. Tenemos que hacer compatible las ventajas de vivir en este espacio de la ciudad de Barcelona. Que os quiero expresar, que quede muy claro, que yo quiero que sea un centro más de Barcelona, no un rincón de Barcelona, sino un centro como puede ser cualquiera de los 73 barrios de la ciudad, cada uno con su pasado, cada uno con su historia, cada uno con su orgullo de barrio, cada uno con su personalidad y cada uno con su plan de futuro. Y esto es lo que yo creo que con la ayuda de todos los que estáis aquí, con vuestras reivindicaciones, a veces críticas, ganas de mejorar, junto con el distrito, con el ayuntamiento, yo creo que juntos, poco a poco, podemos ir consiguiendo que los antiguos anhelos, sueños, vayan y se conviertan en realidad. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer y haremos, con la ayuda de todos, con la fuerza de todos y con la unión de todos. Para mí es un privilegio estar aquí. Os quiero expresar, como siempre, la consideración e incluso la admiración de barrios de gente trabajadora, al que nadie les ha regalado nada y que lo han conseguido gracias al amor por el barrio y a la lucha por conseguir un barrio mejor. Para mí es un honor y un placer ser el alcalde de una ciudad que tiene barrios formados y protagonizados por gente que yo admiro tanto. De manera que disfrutéis del Campillo de la Virgen, cuidar del Campillo de la Virgen, porque nosotros lo podemos mantener
pero vosotros lo tenéis que defender, porque es vuestro, no es una cosa del ayuntamiento, lo hacemos con el esfuerzo, con la inversión de todos, y por eso lo tenemos que defender, porque es de todos. De manera que a disfrutar por muchos años del Campillo de la Virgen, a defenderlo y a hacer cada vez más un mejor Torre Baró i una millor ciutat meridiana. Felicitats i endavant! Amb l'unió de tots ho farem possible. ¡Viva usted!